Me llamo Adrián, tengo 32 años, y durante mucho tiempo mi familia estuvo convencida de que yo era un fracaso silencioso. Lo curioso es que esa versión de mí nunca existió, excepto en sus cabezas. 5 años atrás tomé una decisión que me salvó la cordura: alejarme. No fue un portazo dramático ni una huida impulsiva, sino una retirada lenta y dolorosa de un sistema familiar que me había ido erosionando por dentro desde que era niño. Mientras yo reconstruía mi vida en silencio, ellos rellenaban los huecos con suposiciones, prejuicios y una narrativa que les resultaba cómoda. Adrián no había llegado a nada. Mi hermana mayor, Lorena, estaba especialmente convencida de ello. Tan convencida, de hecho, que años después contrataría a un investigador privado para demostrar, delante de toda la familia, que yo mentía sobre mi supuesta vida exitosa. Eligió como escenario el cumpleaños número 80 de mi abuela, segura de que ahí no tendría escapatoria. Lo que Lorena nunca imaginó fue que su plan terminaría desnudando algo muy distinto. No mis mentiras, sino las suyas. Pero para entender por qué alguien haría algo así, tengo que volver atrás. Mucho más atrás. Crecí en un fraccionamiento tranquilo de Zapopan, de esos donde las casas son similares, los jardines están siempre podados y la gente saluda con sonrisas ensayadas. Desde afuera, éramos una familia modelo. Mi padre, Héctor, trabajaba en una aseguradora desde hacía décadas. Mi madre, María Elena, daba clases en una primaria privada. Éramos 3 hijos, Lorena, yo y el menor, Samuel. Teníamos un perro labrador color miel y un comedor donde nunca faltaban visitas en fechas importantes. Todo parecía normal. Demasiado normal. Puertas adentro. El ambiente era otro. Mi padre era lo que muchos llamarían un hombre responsable. Nunca faltaba al trabajo, jamás perdió su empleo y siempre cumplía con sus obligaciones económicas. Pero cada noche, sin excepción, el whisky aparecía. Con el primer vaso venía el silencio, con el segundo, las bromas filosas, con el tercero, la furia disfrazada de verdades. Solo te digo esto porque nadie más lo hará, decía, mirándome por encima del vaso. Con esa actitud no vas a llegar muy lejos. No gritaba siempre. No hacía falta. Su especialidad era la humillación envuelta en falsa preocupación. Mi madre, en lugar de poner un límite, amortiguaba. Justificaba. Barría. Tu papá está estresado, Adrián. No te lo tomes tan a pecho. No quiso decir eso. Sabes que te quiere, solo no sabe expresarse. Así se construyó el silencio. Así aprendimos que lo mejor era no incomodar. Y luego estaba Lorena. 3 años mayor, carismática, inteligente y peligrosamente observadora. Entendió muy pronto cómo funcionaba el tablero. Descubrió que si se alineaba con mi padre, si reforzaba sus críticas hacia mí o hacia Samuel, obtenía algo invaluable: protección. Adrián siempre exagera, decía cuando yo intentaba defenderme. Le cuesta aceptar que no todos brillamos igual. Mis padres asentían. La narrativa quedaba sellada. Hubo episodios pequeños, casi invisibles, que hoy entiendo como señales tempranas. Proyectos escolares que misteriosamente se dañaban la noche anterior a entregarlos. Comentarios inocentes que dejaban mal parado a alguien justo frente a la persona correcta. Sonrisas de triunfo que solo yo parecía notar. La familia extendida nunca vio nada de esto. En las reuniones en casa de mi abuela Rosa, todos actuábamos nuestro papel. Mi padre moderaba su bebida. Mi madre dirigía las conversaciones. Lorena era la estrella. Samuel y yo, figurantes. Recuerdo claramente una escena: Lorena entrando al equipo de voleibol. Pancartas, fotos, comida especial. Meses después, yo gané una competencia regional de matemáticas. Mi padre tenía mucho trabajo. Mi madre sugirió que no hiciéramos ruido para no distraer a Lorena, que estaba estresada por exámenes. No seas tan susceptible, me dijo. Ya tendrás tu momento. Ese momento nunca llegaba. Cada logro mío parecía activar una emergencia ajena. Si destacaba, algo debía opacarlo. Y poco a poco entendí el mensaje implícito. Mi éxito era incómodo. Samuel y yo desarrollamos una alianza silenciosa. Él era más pequeño, más callado, más invisible. Pasábamos tiempo en la biblioteca o caminando sin rumbo, lejos de casa. No hablábamos mucho del tema, pero lo sabíamos. Algo estaba mal. El punto de quiebre llegó cuando tenía 16 años. Había trabajado durante meses en un proyecto de programación para una feria estatal de ciencias. Dormí poco. Aprendí más de lo que cualquier clase podía enseñarme.
Cuando anunciaron mi nombre como primer lugar, sentí algo nuevo, orgullo. El evento fue en la universidad. Mi madre fue, pero se fue rápido. Tenía que llevar a Lorena a una visita académica. Mi padre se reportó indispuesto. Volví a casa con el trofeo y el cheque de la beca. Mi padre estaba en el sillón, whisky en mano, viendo fútbol. Bien, supongo, dijo sin mirarme. Ahora todos ganan algo en esas cosas, ¿no? Lorena tomó el trofeo, lo giró entre sus manos. Está lindo, para prepa, comentó. Los proyectos serios se guardan para competencias de verdad. Mi madre, desde la cocina. No lo dejes en medio. Y no olvides agradecerle a tus maestros. Ahí, parado con el objeto que representaba todo mi esfuerzo reducido a nada, entendí. No era que nunca fuera suficiente. Era que nunca iba a hacerlo. Esa noche busqué becas. No por ambición, sino por salida. Y sin saberlo aún, ese fue el primer paso hacia una vida que ellos jamás podrían imaginar, ni aceptar. Irme no fue inmediato, pero desde esa noche algo se había reconfigurado dentro de mí. Ya no fantaseaba con aprobación. Fantaseaba con distancia. Meses después, esa distancia tomó forma concreta cuando recibí la carta de aceptación del Instituto Nacional de Tecnología en la capital. No era solo la universidad, era la promesa de anonimato, de empezar sin etiquetas, de no ser el hijo problemático, el sensible, el que exagera. Gracias a la beca obtenida por la competencia de ciencias y a mis calificaciones, cubrí gran parte de la colegiatura. Mis padres aportaron lo justo para no quedar mal ante los parientes, recordándome cada vez el sacrificio que eso implicaba. No todos los padres hacen esto, decía mi madre. Agradece. Agradecí. Siempre agradecía. Era una costumbre difícil de romper. Llegué a la capital con 2 maletas, una laptop vieja y una mezcla de miedo y alivio que no sabía nombrar. Mi compañero de cuarto se llamaba Iván, estudiante de diseño sonoro, desordenado, bromista, increíblemente atento. En la primera semana me preguntó más sobre mis intereses reales que mi familia en toda mi vida. ¿Y qué te emociona de verdad? Me preguntó una noche, mientras comíamos comida recalentada sentados en el suelo. La pregunta me dejó mudo. Nunca me la habían hecho sin ironía. En las clases de programación encontré algo parecido a pertenecer. Personas que hablaban mi idioma mental, que se emocionaban con soluciones elegantes, que discutían ideas sin convertirlas en ataques personales. En especial, conecté con Lucía, una compañera brillante, intuitiva, creativa. Trabajábamos bien juntos. La primera vez que resolvimos un problema especialmente complejo y ella me dijo, «Esto que hiciste es muy bueno, Adrián. De verdad». Sentí un nudo en la garganta. No había truco. No había pero. La distancia me permitió ver con claridad lo que antes normalizaba. Escuchaba a mis amigos llamar a sus padres para pedir consejo, apoyo, incluso consuelo. Yo no llamaba. No sabía cómo. Las visitas a casa se volvieron incómodas rápidamente. En el primer regreso, durante un puente, llegué entusiasmado por mis proyectos. Lorena, ahora en Derecho, monopolizó la conversación con historias de prácticas prestigiosas. Cuando mencioné que habíamos ganado una competencia de programación, mi padre resopló. Eso de las computadoras es teclear bonito, dijo. No como leyes de verdad. Mi madre sonrió con indulgencia. Mientras te diviertas. Aprendí a callar. Para Navidad ya llevaba libros para estudiar y limitar el contacto. 4 días en lugar de 7. Excusas amables. Sonrisas tensas. El patrón se repetía. Cortesía inicial, desgaste rápido. El verdadero punto de inflexión llegó en verano, después de mi segundo año. En lugar de volver a Zapopan, conseguí una pasantía en una startup tecnológica en una colonia céntrica de la capital. Fue gracias al profesor Morales, quien había visto algo en mí que yo aún no me permitía ver. Tienes una manera de pensar poco común, me dijo una tarde. No la escondas. Trabajar allí fue revelador. Las ideas se discutían, no se aplastaban. El mérito importaba. Mi supervisor, Andrés, me enseñó no solo a programar mejor, sino a defender mis decisiones sin disculparme por existir. Las llamadas familiares durante ese tiempo fueron breves. Mi padre estaba molesto porque no aprovechaba el verano para ganar dinero de verdad. Mi madre decía que la ciudad me estaba cambiando. Lorena mencionó, casi con alivio, a alguien que no aguantó la presión en tecnología. Para tercer año, puse límites claros. Colgaba cuando mi padre bebía. Reduje llamadas.
Rechacé reuniones familiares extendidas. La resistencia llegó envuelta en culpa. Tu papá te extraña, decía mi madre. La familia nota tu ausencia, agregaba Lorena. Pero nadie preguntaba cómo estaba yo. Mi graduación fue el último intento. Salí con honores. Tenía una oferta laboral sólida. Fui seleccionado para hablar en una ceremonia departamental pequeña. Mis padres fueron a la ceremonia grande, y se fueron antes de la mía. Tenemos que celebrar algo importante de tu hermana, explicó mi madre. Lo entenderás. Ahí, con la toga puesta, vi irse cualquier esperanza residual. Y sentí algo extraño, libertad. Mi primer trabajo fue en una empresa de software enfocada en seguridad de datos. Me exigí, crecí, destaqué. En menos de 2 años ascendí. Me mudé solo. Comencé terapia. La terapeuta, Claudia, fue quien puso palabras a lo que yo siempre había sentido. Esto no es rivalidad normal, me dijo. Es un patrón. Lloré por el niño que creyó que el problema era él. Corté contacto. Escribí una carta. Bloqueé números. Dejé una puerta abierta solo para Samuel y mi abuela. La reacción fue predecible. Culpa, rabia, victimismo. Y luego, silencio. Lo que no esperaba era lo rápido que mi vida floreció sin ese ruido constante. Ideas nuevas. Energía. Ambición sin miedo. 9 meses después, en una conferencia, conocí a Bruno. Una conversación. Un café. Una idea compartida. Y sin saberlo, estaba a punto de construir algo que haría temblar, años después, toda la historia que mi hermana había inventado sobre mí. Conocí a Bruno en una de esas coincidencias que parecen pequeñas hasta que, con el tiempo, se revelan como puntos de quiebre. Fue durante un panel técnico en una conferencia sobre seguridad digital. Yo hice una pregunta que incomodó al expositor. Bruno se me acercó después. Pensé exactamente lo mismo, me dijo, pero no quise decirlo en voz alta. Nos reímos. Fuimos por café. Luego otro. Después más. Descubrimos que compartíamos algo más que afinidad técnica. Una incomodidad profunda con cómo se hacían las cosas porque siempre se habían hecho así. Hablamos de sistemas reactivos, de parches, de apagar incendios tarde. Y también, inevitablemente, de nuestras historias personales. Él no venía de una familia tóxica como la mía, pero entendía bien lo que era luchar contra expectativas ajenas. En pocas semanas pasamos de teorizar a diseñar. ¿Y si la seguridad funcionara como un sistema inmunológico? Propuso una noche. No solo reaccionar, sino anticipar. La idea me atrapó. Empezamos a trabajar por las noches, luego los fines de semana. Escribíamos código, rompíamos cosas, volvíamos a empezar. Yo seguía en mi empleo estable, pero algo dentro de mí ya se había movido. 6 meses después, llegó la decisión. Seguir así significaba avanzar lento. Dejarlo todo implicaba riesgo real. Ingresos. Estabilidad. Seguridad. La vieja voz apareció. No seas imprudente. No entiendes el mundo real. Esto va a fracasar. La reconocí. Ya no era mía. Renunciamos. Ambos. Fundamos la empresa con un nombre que hablaba de protección y vigilancia constante. Trabajábamos desde el departamento de Bruno, turnándonos el sofá para dormir. Hubo rechazos. Muchos. Inversionistas que sonreían condescendientes. Interesante, pero muy ambicioso. Demasiado temprano. El mercado está saturado. Cada no activaba ecos antiguos. Pero ahora tenía herramientas. Terapia. Conciencia. Apoyo real. El 6º intento fue distinto. La inversionista no se perdió en tecnicismos. Preguntó. Profundizó. Entendió. Semanas después, cerramos nuestra primera ronda. Lo recuerdo con claridad, el correo, mis manos temblando, el silencio antes de gritar. Habíamos conseguido el capital. Era real. Alquilamos una oficina pequeña. Contratamos a 2 personas brillantes. Trabajábamos hasta el agotamiento, pero era un cansancio distinto. Elegido. Compartido. El producto funcionó. Luego funcionó mejor. Luego atrajo clientes grandes. Crecimos. Con el crecimiento llegaron cosas visibles. Oficinas mejores, artículos en revistas del sector, cifras que ya no podía ignorar ni el más escéptico. Compré un departamento con vista a la ciudad. Cambié de coche. Invertí. Pero lo más importante fue invisible. Construí una empresa donde nadie era reducido, donde el reconocimiento no dolía, donde el error no era humillación. También construí una vida. Conocí a Marina,
alguien que escuchaba sin juzgar. Formé una familia elegida. Celebrábamos fechas juntos. Apoyábamos fracasos. Compartíamos logros sin culpa. Mientras tanto, mi familia biológica seguía lejos, pero no quieta. Invitaciones indirectas. Mensajes a través de terceros. Intentos de reconectar sin asumir nada. Hasta que llegó la llamada. Era de un primo con el que casi no hablaba. Adrián, pensé que debías saber esto, dijo. Lorena contrató a un investigador privado para seguirte. Creí haber escuchado mal. ¿Cómo? Está convencida de que mientes. Dice que va a exponer la verdad en el cumpleaños 80 de la abuela. Colgué. Caminé. Pensé. No sentí miedo. Sentí claridad. Por primera vez, no tenía nada que ocultar. Y por primera vez, la historia no iba a desarrollarse como ellos la habían ensayado durante años. Colgué el teléfono y me quedé mirando la ciudad desde la ventana de mi departamento. El tráfico avanzaba como siempre, indiferente, y por primera vez entendí algo con total calma. Yo ya no vivía dentro de su narrativa. Aún así, la noticia removió capas viejas. La invasión de la privacidad me indignó, la acusación me cansó. Y, de manera inesperada, una parte de mí se rió. Lorena había apostado todo a una versión de mí que llevaba años muerta. Esa noche llamé a Bruno y a Lucía. Les conté todo mientras cenábamos comida para llevar en la mesa larga de la oficina, ya casi vacía. ¿Un investigador privado?, dijo Bruno, entre divertido y molesto. ¿Con gabardina y libreta? Lucía no se rió. Eso es grave, Adrián. Podrías demandar. Negué con la cabeza. No quiero una guerra legal. Quiero decidir cómo presentarme. O si hacerlo. Pusimos las opciones sobre la mesa. Ignorarlo y mantener la distancia. Confrontar a Lorena antes del evento. O asistir al cumpleaños de la abuela y dejar que el plan se desarrollara solo. Si no vas, ella controla la historia, dijo Lucía. Y si la enfrentas ahora, le das tiempo de ajustar el discurso, añadió Bruno. Me fui a dormir con la decisión casi tomada. Al día siguiente confirmé, iría. No por venganza. No para humillar a nadie. Iría por mi abuela. Y porque ya no estaba dispuesto a esconderme de mentiras ajenas. Las semanas previas fueron una preparación emocional. Terapia enfocada en límites. Respuestas ensayadas. La certeza de que podía irme cuando quisiera. Mientras tanto, algo irónico ocurrió. Una revista especializada publicó un perfil de nuestra empresa como una de las startups más innovadoras del país. Fotos, cifras, contexto. Público. Verificable. Por canales indirectos supe que el investigador había sido meticuloso. Fotos entrando a la oficina, al edificio, al estacionamiento. Intentos de encuestas a empleados. Lo imaginé armando un informe que no coincidía en absoluto con el guión que Lorena esperaba. Ella, sin saberlo, estaba pagando por la confirmación exacta de lo contrario. La víspera del cumpleaños viajé y me hospedé en un hotel. No iba a dormir en casa familiar. Me encontré con Samuel para tomar café. Hablamos como adultos por primera vez en años. Se nota que estás distinto, me dijo. Más firme. Aprendí a creerme, respondí. Lorena está segura de que te va a desenmascarar, añadió, con una sonrisa incómoda. No sentí nervios. Sentí algo nuevo, autoridad sobre mi propia historia. Esa noche llamé a Claudia. Fue breve. Recuerda, me dijo, no buscas validación. Buscas coherencia contigo. Colgué y dormí tranquilo. El restaurante tenía ventanales enormes y una vista abierta a la ciudad. Llegué puntual. La mesa larga ya estaba ocupada. Tíos, primos, mis padres, Lorena, Samuel, y en la cabecera, mi abuela, erguida, elegante, luminosa. Me vio y sonrió como si el tiempo no hubiera pasado. Ahí estás, dijo. Siéntate aquí, a mi lado. Sentí el peso simbólico del gesto. Lorena también. Las primeras conversaciones fueron educadas, tensas, casi teatrales. Comentarios sobre el clima, la ciudad, el tráfico. Evitaban el elefante en la habitación. Lorena estuvo callada más de lo habitual. Revisaba el teléfono. Cruzaba miradas con mi padre. Cuando me preguntaron por mi trabajo, respondí simple. Sin adornos. Sin defensas. Cofundé una empresa de seguridad digital. Crecemos bien. Mi padre arqueó una ceja. Mi madre sonrió con una preocupación ensayada. Debe ser difícil mantenerse allá, dijo. Siempre tienes un lugar aquí si lo necesitas. Y entonces, ocurrió.
Lorena se levantó, golpeó suavemente su copa y pidió atención. Su voz adoptó ese tono que conocía desde niño, compasivo, controlado, superior. Como familia, empezó, tenemos que ser honestos. Y yo estoy preocupada por Adrián. Sacó sobres de su bolso. Contraté a un investigador profesional. Para entender la verdad. Para ayudar. Los repartió con una seguridad que se desmoronó en segundos. El silencio fue absoluto mientras todos leían. Páginas. Fotos. Cifras. Artículos. Clientes. Patrimonio estimado. Vi las expresiones cambiar. Confusión, sorpresa, incredulidad. El color drenándose del rostro de Lorena. El de mi padre volviéndose rojo. Mi abuela cerró el sobre y soltó una risa suave. Bueno, esto sí fue informativo. Yo cerré el mío y lo dejé sobre la mesa. Gracias por el esfuerzo, dije con calma. Me ahorraste explicaciones. No levanté la voz. No ataqué. No celebré. Y en ese momento entendí algo fundamental. La victoria no se siente como euforia, sino como paz. Si en este punto de mi historia te reconoces, si alguna vez alguien intentó definirte, reducirte o exponerte desde su propia inseguridad, te invito a suscribirte y seguir este viaje. No para ver caer a otros, sino para recordar que sí se puede construir una vida lejos de narrativas que no nos pertenecen. El pastel llegó como si nada hubiera pasado. Velas, aplausos tímidos, el canto desacompasado de siempre. La conversación volvió a arrancar con dificultad, como un motor viejo en una mañana fría. Nadie mencionó el informe. Nadie se atrevió. Lorena se excusó antes del postre. Dijo algo sobre una llamada urgente. Cuando volvió, 20 minutos después, tenía los ojos rojos y la mirada fija en el plato. No volvió a hablarme. Mi padre intentó recomponerse con una jovialidad torpe. Bueno, hijo, parece que te ha ido bien, dijo, dándome una palmada incómoda. Siempre supe que algo sacarías. No respondí. Ya no necesitaba corregirlo. Mi madre alternó entre atribuirse méritos invisibles y mostrarse herida porque nunca compartí nada. Yo asentía, amable y distante. No estaba ahí para reescribir el pasado. La verdadera conversación ocurrió al final, cuando el restaurante empezó a vaciarse y ayudé a mi abuela a ponerse el abrigo. Ven conmigo un momento, me pidió. Quiero darte algo. Fuimos a su departamento cercano. Fotos familiares enmarcadas cubrían las paredes. Me llamó la atención ver varias mías, recientes, mezcladas entre décadas de historia. Nunca dejé de saber de ti, dijo, siguiendo mi mirada. Abrió un cajón antiguo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Dentro, un reloj antiguo, pesado, elegante. Era de tu abuelo, explicó. Quiero que lo tengas. Me contó entonces una historia que nunca había escuchado. Como ella misma había cortado relación con un hermano durante años por crueldad y manipulación. Cómo la juzgaron. Cómo sobrevivió. A veces, protegerse es más importante que aparentar, me dijo, sosteniéndome las manos. Reconocí lo que vivías porque yo lo viví. Hablamos durante horas. Cuando me fui, sentí algo que nunca había sentido con mi familia, comprensión sin condiciones. Los días siguientes llegaron mensajes. Muchos. Mi padre llamó primero, con un tono desconocido de respeto interesado. Quizá podríamos hablar de invertir juntos algún día. Mi madre escribió con culpa envuelta en afecto. Nos dolió que no confiaras en la familia. Lorena envió un correo largo, medido, sin una sola disculpa real. Respondí poco. Educado. Firme. Samuel fue distinto. Los enfrenté, me dijo por teléfono. Les dije que recordaba todo. No retrocedí. Sonreí, orgulloso. ¿Y ahora? Le pregunté. Me mudo, respondió. Necesito aire. Mi vida volvió a la normalidad en la capital. Terapia. Trabajo. Marina. Amigos. Procesé la experiencia sin triunfalismo. No había ganado nada. Había cerrado algo. Meses después, llegó una oferta de adquisición para nuestra empresa. Grande. Transformadora. Mientras negociábamos, pensé en todo lo que había cambiado desde aquella noche a los 16 años. El éxito no sanó a mi familia. La exposición no los transformó. Y eso estaba bien. Las verdaderas lecciones eran otras, que el valor no se negocia, que algunas relaciones no se reparan, que la familia también se elige, y que la paz no necesita aplausos. Cortar lazos no fue el final. Fue el comienzo. Hoy sigo adelante, con límites claros, con vínculos reales,
con una historia que ya no necesita ser defendida. Si algo aprendí es esto: no tienes que convencer a nadie de tu verdad cuando tu vida ya la demuestra. Y si alguna vez tienes que elegir entre la obligación y tu bienestar, recuerda, alejarte no te hace egoísta, te hace libre. Por favor, danos un like si disfrutaste de este video, y no olvides compartirlo con cualquier persona que pienses que podría encontrar este tema fascinante. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y nos motiva a seguir explorando historias tan intrigantes como esta. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.